Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso para nuestra primera conversación de este martes. Y yo ya estaba escuchando con ella hace varios minutos. Estamos con Alia Trabuco Serán. ¿Cómo estás, Alia? Muy bien, buen día, Antonella. Feliz de estar acá en una nueva entrevista. Sí. Porque siento que vamos como generando un encadenamiento llevamos muchas entrevistas. Llevamos muchas entrevistas que ya me parece muy bonito. Como cuando me avisaron que estaba esta entrevista en la agenda, dije, encantada, vamos a otro escalón en la profundidad del diálogo con Antonella, así que feliz. Ahora, lo bonito también pienso es que yo creo que no te entrevisté por tu primer libro, por La Resta, porque yo todavía no estaba haciendo como full literatura, pero por todos los otros sí, y además también hemos tenido como libros de como entrevistas de obra, ¿no? La que hicimos para Cuestión de Gusto, en mi casa, ¿cachai? Y hay una. Y me acuerdo, y cuando leí el libro me acordé que la última vez que hicimos entrevista fue en la Feria del Libro de Recoleta. Sí, que estábamos nosotras dos, básicamente, no había público. Después fueron llegando, pero nosotras es como, no necesitamos público. No, estábamos encantadas en nuestro diálogo. Y tú me contaste que estabas investigando sobre el rostro, que es uno de los ensayos que aparecen en las otras, que voy a volver sobre eso, pero las otras es tu primer libro de ensayos como tal, aunque uno podría decir que Las Homicidas, que es lo primero que yo leí de ti, a mí me voló la cabeza por esta mezcla entre investigación, dato duro de estas 5 mujeres que asesinaron durante el siglo XX, como las trató la justicia, la prensa, etcétera, y también tu propio proceso de investigación de todo aquello, ¿no? Entonces quería preguntarte cuánto de... Bien, hiciste eso, después vienes de Limpia, ¿cierto? Que fue un libro súper exitoso, que fuiste la primera latinoamericana en ganar el premio Étrangère Féminin, ¿se llama? En Francia. Hay otro ensayo que habla de eso también en este libro. Y ahora lanzarte con decir... Y estabas investigando los rostros cuando se te cruzaron las otras. Cuéntanos un poquito sobre ese cruce. Sí, igual yo siento que es el segundo libro de ensayos, como que lo siento muy hermanado también con el espíritu que me guió en la escritura de Las Homicidas. Aunque por supuesto que ese está más basado en una investigación y las otras es distinto. Claro, como un gran ensayo. Claro, exacto. Es un gran ensayo o 4, la investigación sobre esos casos, digamos. Y en el proceso de escritura de las otras, en realidad yo estaba investigando y estoy escribiendo una ficción con elementos de ensayo que tiene que ver con el rostro, pero ha sido un libro muy largo de ese. Lo llevo casi 10 años, 9 años en ese borrador, del que soy expulsada y luego reingreso y entre medio salió, empecé como con cierta urgencia a desear escribir sobre los temas que aparecen acá, Palestina, también ese ensayo sobre mi visita a la Biblioteca Británica que estaba hackeada en ese momento. Y fueron textos que como con cierta urgencia se me impusieron. Y cuando llevaba una cantidad de ensayos escritos dije, bueno, aquí en realidad hay un libro hilado por el tema de mi preocupación por las palabras y su poder. Y entonces me di cuenta, bueno, tendré que esperar nuevamente ese manuscrito que ya lleva esperando tanto tiempo y voy a darle mi energía y mi tiempo a las otras. Y así fue como hace un par de años dije, esto en realidad es un libro. Ahora, cuando escribiste los ensayos, ¿qué tenías en mente? ¿Es como, querido diario, voy a dejarlo para mí o voy a publicarlo en algún momento, en alguna revista? Hubo de todo, porque hay un par que fueron publicados en su momento, pero creo que incluso más que la escritura de ficción, provinieron los textos de una urgencia por pensar, una urgencia por ordenar, por llegar hasta el final de ciertas ideas que cuando las pienso sola, quiero decir sola sin las palabras en la pantalla o en el puño y letra, siento que no puedo llegar todo lo lejos que puedo llegar en la escritura. Entonces había ciertas cuestiones que a mí me inquietaban o me perturbaban incluso y sobre las que quería pensar más profundamente. Por ejemplo, el poder de las imágenes del sufrimiento palestino. Y sentí realmente la urgencia de decir, a ver, ¿pero qué sirve o no sirve nuestra multiplicación de esas imágenes a través de las redes sociales, el compartirlas o no? Y esa pregunta que como yo la pensaba en mis caminatas para allá, mis caminatas para acá, mis caminatas para allá, mis caminatas para acá, dije, bueno, es que me tengo que sentar a escribir y a ver hasta dónde llego con esa pregunta, que para mí escribir también es una forma de pensar.
Sí. y de pensar no solo sola, sino pensar contigo Sí. y pensar con quienes leen y que pensemos y que de ese diálogo surjan nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas respuestas, más preguntas. Entonces provino más bien de urgencias, de inquietudes, de escosores, de incomodidades. También el último ensayo del libro, que también es inédito, se llama Advertencias, solo palabras, y es un ensayo en el que yo venía pensando más de una década, guardando material, sobre los trigger warnings, que son estas advertencias que se ponen, por ejemplo, en las plataformas de video como Netflix, cuando al principio de la película o la serie dice, este programa contiene violencia sexual, a veces dice contiene lenguaje. Una serie de advertencias sobre aquellas imágenes o palabras que nos pueden dañar, ¿no? Dentro de la película o de la serie, y que ha sido algo que también han adoptado en algunos casos ciertos ámbitos de la literatura, sobre todo la infantil. Entonces me empecé a preguntar sobre la necesidad de esas advertencias, ¿acaso podían producir una forma de censura anticipada? Y era algo que a mí, o sea, realmente me obsesionó durante años, porque también se empezó a usar en el aula, como en los programas académicos, para advertir a los estudiantes, por ejemplo, oye, vamos a leer Lolita, ¿no? Lolita de Nabokov, que contiene escenas o episodios de pedofilia, ¿no? Entonces, quienes se puedan sentir muy afectados por eso pueden saltarse y no leer Lolita. Entonces yo me empecé a preguntar, a ver, ¿pero qué efecto produce eso? ¿No? ¿Hasta qué punto ahí hay condescendencia? ¿Hasta qué punto esa protección es necesaria? Y era algo que me obsesionó tanto tiempo. Pero realmente fueron más de 10 años que yo iba acumulando ensayos que iban saliendo en la prensa, y que finalmente dije, es que necesito ordenar todo esto y preguntarme cuál es mi posición al respecto. Y es un ensayo muy zigzagueante ese, donde digo, no, es que estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor, estoy en contra, que es una forma también de ensayar, del ensayo como forma de interrogación. Entonces es un libro donde yo creo que la mayoría de las veces estoy formulándome preguntas para poder llegar a la siguiente pregunta, y luego a la siguiente, y seguir pensando contigo y con otras y con otros en estos temas que creo que también hablan muy fuertemente de estos tiempos tan vertiginosos que vivimos y donde nunca podemos parar a pensar. Fue como mi manera de decir, a ver, necesito ordenar este tiempo donde ocurrió una pandemia, ocurrió una revuelta popular, ocurrió un proceso constituyente, ocurrieron enfermedades en mi caso, transformaciones vitales muy grandes, y que si no los pongo sobre el papel es como si no hubieran sucedido, ¿no? Sí, estaba pensando a propósito de los zigzagueantes, ¿no? Y que quizás esa es una de las bellezas del ensayo. Es que especialmente contemporáneamente, o quizás son los autores y autoras que a mí me interesan, son los que ponen las dudas sobre la mesa. Y vivimos en un momento de mucha incertidumbre, donde parte del argumento neofascista ha sido la certidumbre. Es como, yo les voy a decir cómo se hacen las cosas, y yo voy a generar ciertas maneras. El auge, ¿cierto?, del nacionalismo cristiano, que me pasa que siento que esas dos palabras juntas no tienen sentido. También está basado un poco sobre esa idea del dogma, ¿no? Y la certeza, y una lectura bastante parcial, digamos, de los textos para ellos sagrados. Y a mí me parece muy saludable la duda. Y me parece muy inspirador y muy habilitador para mí como comunicadora leer la duda y sentirme acompañada por tu duda y decir, ¿sabes que la verdad es que no lo tengo tan claro? Quería preguntarte sobre el compartir la duda y la vulnerabilidad también de compartir la duda. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de que son tiempos como donde están muy atronadoras las certezas también, ¿no? Y que impiden como ir a dialogar con el adversario, que pasa de inmediatamente a ser enemigo, ¿no? Y eso es algo muy complicado en política, pero también es complicado socialmente, porque estamos como subidos en una espiral de agresividad muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la guerra, pero por otro lado con cruzar la calle y que te griten, ¿no? Es como un momento de mucha violencia. Y creo que el ensayo, tal como indica la palabra, ¿no? El ensayo como una forma de probar, una forma de titubear, una forma de cuestionar, cuando se toma en serio, y en ese sentido se asume la vulnerabilidad de no tener una posición definida en torno a ciertas cuestiones. Por ejemplo, la de los trigger warnings puede permitir llegar a honduras del pensamiento que las certezas no permiten, porque la certeza te cierra. Te limita. ¿No? Te limita y te impide salir a ver si hay otro ángulo para ver tu punto de vista. Eso por un lado, y ahora voy a decir exactamente lo contrario. Y por otro, porque también pienso que hay algo peligroso en cierta relativización, en que todo es entonces cuestionable, todo es entonces digno de una duda, y creo que también por otro lado es importante en este mismo tiempo, y también a través del ensayo,
ensayo que también puede afirmar. El ensayo puede dudar, pero también puede decir no, ¿no? O puede decir sí. O puede decir, decido nombrar las cosas de esta manera porque la contraria me parece una forma de negación. Por ejemplo, el genocidio en Palestina. Entonces ahí no es un terreno para mí de grandes incertidumbres y de grandes dudas en torno a qué es lo que está sucediendo. Para mí, ahí en ese caso, mi aproximación a ese ensayo hay dudas, por supuesto, sobre el poder de la imagen, sobre si nos dañan o en realidad victimizan. Todo eso es materia de dudas, pero cómo nombrar lo que está ocurriendo y lo que está haciendo Israel y su aliado Estados Unidos en territorios palestinos ocupados, usar esas palabras, decir genocidio, decir territorio palestino ocupado, decir Palestina, son formas también de afirmar, ¿no? Y el ensayo también yo creo que cumple un papel importante de afirmar ciertas zonas o ciertas ideas que esos dogmatismos de ultraderecha han ido desplazando. Claro. Decir, los derechos humanos existen, son importantes, que son... nos pertenecen, que son también zonas que se han vuelto como más escurridizas precisamente por esos otros discursos. Entonces ahí estoy como en un vaivén entre esta zona de dudas genuinas sobre el poderío de las imágenes, sobre las palabras que hieren, qué hacer con eso, y la importancia de nombrar con cierta zona de seguridad aspectos que son inaceptables, por ejemplo, un genocidio, ¿no? Sí. Se me ocurren varias cosas respecto a eso, especialmente sobre tu ensayo respecto a Palestina, porque además esa afirmación de decir, a ver, esto es esto, pero la definición de genocidio fue creada por un acuerdo internacional, ¿cierto? La ONU fue creada por un acuerdo internacional para que no hubiese más genocidios a partir de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como frente a esto, nosotros acordamos que cuando sucede este hecho, estamos hablando sobre genocidio. Y cuando tú relatas cuando recibiste el premio en Francia, y hubo mucho silencio cuando tú usaste esas palabras y cuando hablaste de Palestina, yo decía, pero ¿en qué momento empezamos a dejar ir los acuerdos que nos tocaron siglos? Acuerdos básicamente civilizatorios que resguardan la humanidad, ¿no? Y pensaba en dos cosas además que vienen de la literatura. Un libro de Saviano que leí en el verano se llama Grita, te lo muy recomiendo, salió en Anagrama, y en donde él hace la diferencia, habla de activistas y de gente que ha dado su vida por sus convicciones, ¿no? Y habla de por qué Galileo Galilei podía renegar para que Matón no terminara en la hoguera y Giordano Bruno no. Porque Galileo Galilei era como, bueno, pero la Tierra gira en torno al Sol. Créalo o no créalo, eso es, ¿no? En cambio, Giordano Bruno estaba defendiendo convicciones humanas, lo que Harari llamaría como intersubjetividad. Como sociedad nos pusimos de acuerdo que esto. Y de repente es muy costoso recordarle a la sociedad cuando ya no le conviene, o aparte de la sociedad cuando ya no le conviene, decir, oye, pero acordamos esto. Y esto es genocidio. Y esto es un territorio ocupado. Y me llama la atención que sea polémico, fíjate, porque ahí se cruza básicamente un interés por desconocer lo que como humanidad llegamos a acordar. Es muy doloroso también, sobre todo por quien es en este caso el perpetrador, que justamente fue víctima, el pueblo judío, de un genocidio sin parangón, digamos. Hasta ahora, precisamente, hasta ellos mismos. Entonces es muy doloroso este momento político, porque resquebraja cuestiones básicas y también lo hace desde una parálisis de la sociedad ante esto, ¿no? Porque ha habido miles de marchas con millones de personas en todo el mundo intentando presionar a sus gobiernos para que a su vez presionen a Israel, digamos, a detener su actuar y sin embargo no ha pasado. O sea, hay un alto al fuego que todos sabemos, quienes estamos informadas sobre esta, que en realidad son palabras que no se han traducido en la práctica en un cese del genocidio. Es un genocidio, un lento genocidio. A veces se piensa en la palabra genocidio como si fuese una bomba atómica, ¿no? Que ocurre en un instante. Claro. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso de aniquilación de un pueblo con una intención. Cuando empezó este último episodio genocida, digamos, después de los ataques de Hamás del 2023, fue interesante que quienes empezamos a ocupar muy pronto ya la palabra genocidio, nos encontramos con una resistencia que decía, no, pero a ver, la definición de los tratados internacionales implica 1, 2, 3, 4, y el cuarto punto era la intención del Estado de Israel, ¿no? Y muchos abogados, que entre ellos yo recuerdo entrar en algunas discusiones, ahí recordando mi pasado de abogada, decían, no, pero es que esa intención es muy difícil de probar, ¿no? Entonces, como habría que entrar al detalle y sin embargo,
como que se olvidaban de que también esa palabra es un acuerdo social, y en el acuerdo social precisamente es lo que se está perpetrando, ¿no? Y finalmente como fue ganando terreno esa palabra, fue ganando terreno el concepto. Y además porque es innegable la intención, o sea, lo han dicho una y otra vez, ¿qué más quieres? Dicho, exacto, está dicho, es bastante explícito, pero es interesante que luego, bueno, Lina Meruane, la querida escritora, que estuvo aquí que mismo. por supuesto estuvo aquí mismo, hablando de su libro sobre Palestina, habla también en un momento de cómo el peligro de que incluso la palabra genocidio se vacíe. Sí. Y que sea entonces incapaz de nombrar la gravedad de lo que está ocurriendo. Y si ya hemos llegado a ese punto, que es algo para mí muy perturbador, en que incluso esa palabra, que es una de las palabras que carga con mayor gravedad, o sea, que nombra uno de los hechos más innombrables, digamos, de los que es capaz la humanidad, que pierda sentido, que se vacíe, nos habla del momento en el que estamos. Entonces Lina habla de omnicidio, que es como el matarlo todo, ¿no? Sí. No es solo matar seres humanos, sino que matar el entorno, matar la naturaleza, matar toda posibilidad de vida, ¿no? Y tener que estar acuñando nuevos términos o utilizando nuevos términos para nombrar este horror también te habla de cómo vamos normalizando esta realidad, sí, y seguimos adelante. ¿Qué papel han tenido las imágenes viralizadas en torno a esto que nos han tal vez vuelto insensibles? Son algunas de las preguntas que yo abordo en el libro. Sí, y estaba pensando, y hacia ahí quería terminar, porque créelo, no se nos fue el tiempo. Dos cosas. Uno, en la entrevista sobre Lina Meruane, sobre Matarlo Todo, con Lina Meruane sobre Matarlo Todo, está disponible en YouTube, la pueden buscar, aquí estuvo donde mismo está sentada Lalia. Y dos, pensaba que es otra reflexión que yo siento que es la que cruza todo el libro, que es la reflexión sobre las palabras, sí, ¿no? Entonces, cuando te decía que tu respuesta me llevaba a dos lugares, los dos literarios, el otro es Ursula K. Le Guin, que era un discurso que yo siempre recuerdo, porque también creo que tiene que ver con nuestro trabajo. Ella dice, a veces sentimos que la realidad es solo como la conocemos y que no puede ser de otra manera. Entonces, estamos en un sistema neoliberal y creemos que eso es solo lo que puede suceder, pero lo mismo pensaban las sociedades que estaban bajo el absolutismo. No se imaginaban que podría haber otra. Y nuestro rol es imaginar, ¿no? Sí. Y quería preguntarte para cerrar sobre ese sentido también, porque en las otras pasan varias cosas. Una, te vemos más a ti, estás menos guardada, más expuesta a través de los ensayos que están todos en primera persona. Y también estás reflexionando todo el tiempo con las posibilidades y los límites de la palabra. Entonces quería aprenderte como escritora y comunicadora de las palabras, ¿con qué te quedas después del ejercicio de las otras? Es que yo creo que si no creyera lo siguiente me dedicaría a otra cosa. Yo creo... Realmente creo firmemente en el poder de las palabras. También creo en su impotencia en ocasiones, como la impotencia que puede tener nombrar un genocidio y que no pase nada, ¿no? Exacto, ahí se vacía. Pero también creo en su potencia de imaginar precisamente, como dice Ursula K. Le Guin, y que también está citada Mary Oliver, con una frase muy bonita de la poeta que dice, el poder de la imaginación, la realidad de la imaginación. Y cuando dice la realidad de la imaginación, está anunciando y enunciando que con las palabras y con su poder de esbozar otros mundos posibles también vamos creando, y que la literatura ha sido un campo donde esa creación ha sido infinita, desde crear las más terribles catástrofes en el papel, las más terribles distopías en el papel, hasta todo lo contrario, ¿no? Y no digo que tenga un deber utópico la literatura como un mandato, pero sí digo que como seres humanos que estamos también creando a través de las palabras, de qué modo el nombrar ciertas realidades que otros se niegan a nombrar, no va abriendo caminos posibles, mundos posibles, la realidad, una realidad más vivible para sujetos que de lo contrario, si no son nombrados, no son integrados a esos discursos. Y de qué forma entonces la literatura cumple un papel importante a la hora de seguir abriendo, ¿no? En lugar de clausurando. Y yo la verdad es que estoy muy convencida de ese poder. Y no es que crea que haya un mandato, pero sí creo que simplemente sucede. Sí, y creo que hay otra cosa que pasa, porque eso puede pasar hacia el futuro, ¿no? Pero también yo siento que esa esperanza nos acompaña. Yo creo que uno de los riesgos más terribles que corremos en este momento es normalizar los discursos de odio, normalizar también cierto pesimismo y perder la esperanza. Y yo creo que cuando leemos un libro como el tuyo, nos acompañamos en el dolor del frente al horror, ¿no? Pero también decimos, bueno, pero todavía podemos conversar, sí, todavía hay lugares posibles. Y algo sobre la esperanza que yo leí y que me hizo mucho sentido, tiene que ver con una frase que dijo Francesca Albanese, que es la relatora de Naciones Unidas para Palestina, que ha sido como un sujeto muy importante en todo este proceso, y que habla de la esperanza como una disciplina que debemos practicar juntas, ¿no? Y me hizo mucho sentido esa idea, porque la esperanza es algo que es muy
difícil que surja en solitario. Sí, po. Y efectivamente solo ocurre de algo muy intangible entre dos o más seres humanos, Claro. ¿no? Y si simplemente cortamos todos esos lazos, quedamos paralizadas por una desesperanza y una, bueno, esa inmovilidad que Claro. muchas veces ocurre en el presente ante un futuro que parece muy cerrado. Y en cambio, si nos volvemos a conectar, aunque sea de manera frágil, empieza a surgir, aunque sea de manera frágil, una esperanza que es imprescindible para seguir navegando un presente que de lo contrario es realmente muy doloroso y muy cruel. Sí. Entonces me parece que en el libro, que es un libro muy crítico y donde yo intento justamente construir pensamiento crítico, también en el corazón de ese pensamiento crítico hay de mi parte un deseo, y ese deseo tiene que ver con agrietar esta oscuridad y que entren algunos, aunque sea mínimos, destellitos de luz para seguir viendo otros escenarios posibles, imaginando otros escenarios que no sean de razón, genocidio y fascismo. Sí. Y creo que eso también está ahí en el libro, aunque sea de manera regada en los distintos ensayos. Sí, y también como la idea de que hacemos comunidad en silenciosa de alguna manera, porque yo te leo y digo, bueno, no estoy tan sola. La Alia también está pensando en estas cosas, ¿no? Y eso siempre es extraordinario y movilizador. No se queda ahí en la pura quietud. Las otras de Alia Trabuco Serán, publicado por Lumen, distribuido por Penguin Random House. Muchas gracias, Alia, por venir. A ti, Antonella, como siempre. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a estar hablando de teatro. Así que espérennos, ya volvemos.